El sexo es un asunto muy personal y privado. Es difícil para muchos padres hablar con sus hijos acerca del sexo. Los adolescentes pueden sentirse avergonzados, no confiar en el consejo de sus padres o preferir no hablar del tema con sus padres. Sin embargo, el sexo es un tema del que es importante hablar. Conoce un poco más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Tu Sexualidad. Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros. Y tal y como lo mencionaba Danielita Morazán en esta nota introductoria para abordar el tema de hoy, ¿cómo puedo hablar de sexo con mi hijo adolescente? Y precisamente es un tema muy íntimo, ella lo mencionaba, muy personal, y a los padres de familia, ya sea al papá o a la mamá, se le dificulta, no se imagina un escenario en donde tenga que hablarle de sexo a ese hijo y a esa hija que ahora es un adolescente y que se le han despertado todas las hormonas y los pensamientos y que tiene muchísima información externa. Hoy nos acompaña el doctor José Antonio Delgado para brindarnos esos consejos, esas recomendaciones para ayudarle a usted, papá y mamá, a que pueda abordar de manera simple y sencilla este tema tan importante como es el sexo. Buenos días. Buenos días, fíjate que quiero felicitarlos a la dirección del canal y sobre todo a la revista, porque en este segmento temas como este son muy importantes porque hay una responsabilidad de los medios de comunicación de transmitir, de informar y educar a nuestra población, ¿verdad? A través de las cámaras de televisión, a través de las plataformas de comunicación, ahora en internet que son muchas, se debe dar información educativa, educación que construya. Y muchas veces vemos a través de diferentes medios, y hay un mito realmente, de que los adolescentes saben mucho de sexo, y no es cierto. Los adolescentes saben muy poco porque lo que conocen es mucha información no correcta. O sea, tienen mucha información no correcta. Nosotros podemos ver cómo a nivel local en nuestro país tenemos plataformas donde aparentemente se le está educando al adolescente y lo que se está hablando es de sexo de una manera distorsionada. Es decir, se le está dando al adolescente imágenes y contenido equivocado del sexo. Porque no es tan fácil hablarlo también. Entonces, cuando uno tiene la necesidad de comunicar estos temas, hay que tratar de conocer no solamente el comportamiento del adolescente, sino hasta dónde yo como adulto, como padre de familia, tengo mis propios temores, mis propios mitos, mis propias dudas, y me traslado a mi adolescencia y a veces comparto la transmisión del sexo, lo que yo quiero hablar de sexo con mi hijo adolescente, a como mi papá me habló a mí. O si no me hablaron a mí, pues yo no le hablo a él. A mí mi papá nunca me habló de sexo, ni mi mamá, entonces yo tampoco, y yo lo aprendí en la calle, entonces que mi hijo, pues ahí va a aprender él con sus amigos, ahí lo va a aprender él en el colegio, y dejo a la responsabilidad de otros lo que yo le debo comunicar. Pero no solamente en el sexo, doctor y amigos televidentes, hay pequeñas cositas, pequeños antecedentes que también no se nos explicaba de la mejor manera. Mi mamá me contaba que le decía a mi abuelita, en los comerciales, ¿y esos qué son? Eran toallas sanitarias. Y la abuelita le decía a ella, es para echarte en la cara, es para limpiarte la cara. O sea, no tenían ¿cómo le digo yo? La confianza de poder compartirle a los hijos. Ahora en mi caso, y quiero identificarme con muchas de nuestras amigas también, en casa, tengo un hijo varoncito de 7 años. Y entonces siempre se le ha enseñado como mamá moderna y como papá y mamá moderna, su miembro, su genital, pene, y él lo sabe y lo ha recibido la información tal cual, sin paradigma, sin tapujos, sin nada. Cuando me ha preguntado cómo nací yo o cómo fue que yo estuve en tu vientre, y trato de explicarle técnicamente muchas cosas. En mi caso fue una cesárea. Pero cuando ya ese niño de 7 años, que toda la información la recibe tal cual y tiene inocencia, y a medida que vaya creciendo, se le vayan despertando las hormonas, la curiosidad, uno ya se siente diferente. Hay un margen entre cuando era niño y ahora adolescente. ¿Cómo romper con esa incomodidad? Sencillo, ese margen no debe existir, porque la comunicación, si se hace de pequeño, es más fácil. Claro, si yo a mi hijo nunca le he hablado de sexo, nunca le he hablado de ningún tema personal, va a ser difícil tocarle esa área en específico. Entonces va a surgir el mito de que los adolescentes saben más que los padres. Y realmente ese es un error, no saben más que los padres. Tal vez podrán tener mayor conocimiento, pero
de información no adecuada. Y nosotros tenemos que adecuarle esa información. Dejemos pasar la llamada. Así es, hay una llamadita, la vamos a atender con muchísimo gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Odili, en esta mañana. ¿Qué tal? Aminta para servirle, estimada. Díganos, ¿cuál es su consulta? Gracias. Mire, yo tengo una pregunta al doctor. Sí. Mi hija tiene 10 años, los acaba de cumplir. Pero fíjese que ella me pregunta sobre la menstruación y yo le explico a ella, porque ahora a los hijos no se le puede andar escondiendo nada. Claro, Antes claro. era que le decía a su mamá, y es que ya te picó el alacrán, ya te picó el alacrán. A mí me decían así, decía, qué raro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo estaba esperando que el alacrán me picara y era que el día que me bajara la regla. Y tengo una pregunta al doctor. Doctor, mi hija tiene 10 años, pero fíjese que a ella ya le están saliendo sus chichitas, pues. Pero fíjese que una es más grande que la otra. ¿A qué se debe eso? ¿O me regaló una consulta para yo llevarla? A ver qué me dice usted. Bueno, le agradezco a la señora y ella nos confirma, siendo una madre moderna, porque no creo que tenga más de 45 años y si lo tiene pues me rectifica, pero yo aseguro que no tiene más de 45 años. Pero ¿cómo le educaban? Usaban términos, o sea, la gente no aplicaba los nombres correctos a las hace cosas. 20 años, o sea, ella tiene 45 años, hago un cálculo, me disculpa si tiene menos, y entonces me retrocedo 25 años. Cuando ella tenía 20, su mamá le decía lo de la picada del alacrán, que yo no lo sabía, lo estoy aprendiendo el día de hoy. Gracias por la información, porque uno aprende aquí, les dije la vez pasada, aquí no somos expertos, aprendemos siempre mucho. Vamos conociendo un poco más. Y aprendo mucho de nuestra audiencia. No sabía lo que era que te pique el alacrán, pues ahora conozco una canción algo así parecida a lo del alacrán, pero no conocía ese término en ese concepto. Entonces, ¿cómo la educaron a ella? De una forma temerosa, con tabúes y probablemente con mucho desconocimiento. Y nuestros docentes en primaria, en secundaria y en la universidad, así sea la Facultad de Medicina, tienen problemas para transmitir ese conocimiento en cuanto al comportamiento sexual y al sexo, porque tal vez personas me están viendo y van a decir, bueno, es que el sexo no lo es todo, tiene que hablar de la sexualidad, pero quiero enfocarme un poco más a la parte del sexo en la relación sexual con el adolescente. Por ejemplo, en el caso de la señora, su chichita, o sea, su glándula mamaria, su mama, no su chichita. Ok, es verdad, estamos, a veces nos da pena hablar. ¿Y por qué debe de tener pena de hablar de las partes del cuerpo? Tiene que decirlas como se llaman, para que la persona, en este caso la niña, ya comenzando su adolescencia, maneje los términos correctos. Saliéndome un poco del tema, no importa que sean de tamaños diferentes, eso es normal en cualquier mujer. De hecho, esta señora no sabe que es normal que una mama sea más grande que la otra. Si ya es demasiado notable, ahí sí tendría que... Pero normalmente son asimétricas, es decir, no son del mismo tamaño. Una llamada y luego les voy a tratar de decir la forma equivocada en que se le habla al adolescente de sexo y tratar de orientar cuál sería lo ideal de cómo tratar este tema. Claro que sí, preparándose, educándose, porque yo tengo una visión distorsionada, creo que hay que autoeducarse para luego sentarse, pero ahí vamos a entrar en materia. ¿Qué tal? Buenos días, otra llamada. Bien, mi pregunta era, yo tengo un niño de 12 años. Ajá. Y mi hijo hace preguntas como, por ejemplo, me dice, mamá, ¿cuántas novias debo de tener yo? ¿Verdad que solo una? Sí, hijo, o sea, él es un niño que constantemente me hace preguntas. Yo como madre no me puedo quedar sin una respuesta para todas las preguntas que él me hace. Pero ya esto pues ya como que sobresalió demasiado. Un día vino una muchachita de 14 años a buscármelo. Y que enamorada de ella. Yo reviso su Facebook, estoy constante revisando su Facebook y cosas, me hace preguntas, por ejemplo, de los testículos, preguntas de la vagina, y él, como decía el doctor, él nunca se refiere a su miembro como otra cosa más, él me dice su pene, sus testículos. Entonces, ¿qué hago en este caso? Pues siempre debo ¿qué respuesta le puedo tener yo a mi hijo en cuanto a que él me dice, mamá, ¿de qué edad voy a tener yo a mi novia? Sí, hijo, cuando sea grande, hijo.
mamá, pero ¿cuántas novias voy a tener? Hijo, solamente una. Le agradecemos a la señora y aquí vemos cómo el machismo no solo es de los hombres, el machismo es un concepto de comportamiento de la sociedad, porque se señala, ¿verdad?, al machismo como de los hombres. Sin embargo, la señora es machista, porque dice, me lo vino a buscar a mi hijo una mujer de 14 años y va a tener solo una novia. Señora, usted le está dando una gran mentira a su hijo. Nadie tiene una sola novia. Nadie tiene incluso una sola esposa o un solo esposo. O sea, si usted le dice a su hijo, vas a tener una sola novia, lo va a frustrar a su hijo porque esa es una gran mentira. Nadie en este país ha tenido una sola novia. O puede salir alguien que me diga que tengo una sola novia, pues bajo los diferentes conceptos. Pero decir, voy a tener una sola novia, una sola esposa, es un error, porque la realidad de la vida es otra. Usted se casa creyendo que va a vivir toda la vida con esa persona y no es así. Pero mire, doctor, ahí difiero un poquito, porque yo lo que percibo de ella como madre de familia es como que sí tiene preocupación. Sí creo en el que hay machismo de mujeres cuando dicen, a mi hijo la buscan todas las mujeres y él es hombre y todas las mujeres que vienen a la casa yo lo dejo. Ahí sí creo que hay machismo. Ella tiene preocupación. Lo que sí pudiese ella aprovechar más bien es esa confianza, porque no siempre un hijo va a venir y le va a decir, mami, quiero saber esto, que aproveche esa curiosidad. Pero lo que denota ella es que difícilmente tiene el conocimiento. Tiene pena. Pues lamentablemente el tiempo se nos reduce bastante, pero hablar de sexo con los adolescentes no es, aquí está el condón, ya le compré la caja de condones a mi hijo, no es tomarse una cerveza y decirle, bueno hijo, ya tenés mujer, ya tenés relaciones sexuales, no es decirle a la mujer, mira, y te dejé un cartón de anticonceptivo. Eso no es hablar de sexo con el adolescente. Hablar de sexo con el adolescente es plantearle la realidad, sobre todo en información. Número 1, hombres y mujeres van a tener relaciones sexuales y lo ideal es que atrase el inicio de esa relación sexual en la medida de lo posible. Va a ser una relación sexual basada en tu consentimiento y en tu placer y en tu decisión, tomando en cuenta que si no usas condón puede haber una infección de transmisión sexual, si no usas condón y no hay anticonceptivos te puedes embarazar y eso va a cambiar tu vida y la vida de la persona con la cual tengas la relación sexual. En esas palabras y en esos términos se le tiene que decir a la persona. Pues probablemente vamos a quedar debiendo con el tema, pero sí es importante esto, porque lo que se hace actualmente refleja que no los padres de este país le hablan mal a los adolescentes de sexo, porque somos uno de los países con más alta tasa de embarazo en adolescentes. Y esa traducción en el antecedente es que los padres de familia desde la casa hacemos mal el trabajo. Como sociedad lo hacemos mal, como Ministerio de Educación lo hacemos mal, como Ministerio de Salud lo hacemos mal, y es algo que tenemos que rectificar desde la familia. Y que el papá no cometa el error a escondidas de la mamá de llevarse al hijo, me lo van a hacer hombre, y usted sabe con qué tipo de servicio. Cuidadito. Hay mucho, doctor, que hablar, pero sí, bueno. Quedamos pendientes y mis disculpas, pero vamos a ver si hacemos una segunda parte. Otra jornada. Healthychildren.org es una página buenísima que les quiero recomendar. Healthychildren.org para que se indaguen de este tema en especial. Vamos a irnos a un brevísimo corte comercial, pero ahora sí, Odilí está con nosotros para hablarnos de una excelente promoción.